Hola amigos, el día de hoy aprenderemos a tejer este lindo suéter con canesú para niña de 4 a 5 años. A 2 agujas. El día de hoy vamos a aprender a tejer este lindo suéter. Es para niña en una talla de 4 a 5 años. Empezaremos tejiendo desde el cuello y vamos a tejer con un lindo canesú en agujas circulares. Las medidas de este lindo suéter serían: de cuello a sisa 16 centímetros, de sisa hasta terminar la manga tiene 31 centímetros, de sisa hasta terminar todo el cuello tiene 31 centímetros. El ancho del cuerpo es de 36 centímetros, el ancho de la manga 12 centímetros, el ancho del cuello de 14 centímetros. Y antes de continuar con el tutorial, recuerda dejar tu lindo like, que eso ayuda muchísimo a que continúe subiendo más tutoriales como este. Para empezar a tejer este lindo suéter empezaremos montando los puntos desde el cuello. 83 puntos en las agujas de 4.5 milímetros. Y como siempre les digo, para el cuello, puños, de preferencia montar los puntos que queden de forma elástica. Y aquí abajo en caja de descripciones les voy a dejar el enlace para aquellas personas que no saben montar de forma elástica. Tengo aquí montado los 83 puntos y los 5 primeros puntos y los 5 últimos puntos será la parte para los botones, ¿sí? El que va o ha decidido tejer el suéter de forma abierta puede mantener esos 5 puntos hasta terminar. Inclusive si desean pueden colocarle 1 o 2 puntos más si desean aumentar, Bien, estos 5 primeros puntos y los 5 últimos los vamos a tejer en puntada musgo, que es tejer en derecho. 2, 3, 4, 5. Voy a colocar la marca aquí. Y el resto lo tejemos en punto o puntada elástica. Un derecho, un revés, un derecho, un revés. Y van a tejer de esta misma forma hasta 5 puntos antes del final. Ya estoy aquí 5 puntos antes del final, he colocado una marca. Esta marca me ayudará a recordar que los 5 primeros y los 5 últimos siempre se va a tejer en puntada musgo. Acá ya tenemos la primera hilera. Volteamos y repetimos igual como les he dicho. Los 5 primeros, no importa si están adelante o atrás, siempre se va a tejer en musgo. Y la parte del centro es como se encuentra, ¿verdad? Porque es en puntada elástica. ¿Ven? Un derecho, terminé la hilera 2, ahora nos toca la hilera 3, en donde haremos el primer ojal. Vamos a tejer 1, 2 puntos, lazada, y estos dos como 2 puntos juntos. El botón es pequeño, por eso lo hago de una sola lazada. Y terminamos. Ven, con la lazada tenemos los 5 puntos. Ahí está el primer ojal y van a continuar tejiendo de esta forma hasta tener más o menos 3 centímetros y ahí nos vemos para continuar con el tejido. Recuerden que los 5 primeros y los 5 últimos es en puntada musgo. He continuado tejiendo los 3 centímetros en puntada elástica, así se ve. Y recuerden, acá están los 5 primeros puntos
que es en musgo, y los 5 últimos en musgo también. ¿Ven? Podemos observar aquí la lazada que hicimos como ojal, el primero que hemos hecho. Ahora voy a cambiar de agujas a las de 5 milímetros. Y vamos a tejer 2 hileras en musgo. Aún así seguimos respetando estos 5 primeros puntos en derecho, en musgo, mejor dicho, paso y todo. Toda esta hilera en derecho. Y por atrás también es todo en derecho. Recuerden que son estas 2 hileras en musgo, ¿ven? Cuando terminemos toda esta hilera, nos vemos en la siguiente para hacer unos aumentos. Así se está viendo por el lado de adelante con las 2 hileras de puntada musgo que hemos tejido. ¿Ven? Y a continuación haremos los aumentos. Recuerden que ya deben de estar con las agujas de 5 milímetros y contar los 83 puntos. Los 5 primeros puntos y los 5 últimos vamos a continuar respetando tejiendo en musgo. Todavía no vamos a hacer en circular, ¿sí? Pasamos la marca y empezamos una lazada, un derecho, lazada, derecho, lazada, derecho, lazada, derecho, lazada, un derecho, lazada, un derecho, y así vamos a continuar y nos vemos aquí al final de la hilera. Ya estoy al final de la hilera, lazada 1, y termino aquí con una lazada. Igual como empecé con una lazada, terminamos con una lazada. Paso la marca y los 5 últimos puntos en musgo. Volteo y por atrás igual los 5 primeros y los 5 últimos. Repito mucho, pero prefiero repetir para que no se olviden, no se equivoquen. Los 5 puntos en musgo y el resto lo vamos a tejer todo en derecho, en revés, perdón. Ya hicimos la hilera con las lazadas y luego por atrás fue todo en revés. Así se está viendo. Actualmente tengo 157 puntos. De estos 157 puntos, igual continúo aquí y voy a hacer nuevamente un ojal más. 1, 2, lazada y 2 puntos juntos ahí. Un segundo ojal. Paso y nuevamente repito, las 2 siguientes hileras voy a hacer en puntada musgo, que es tejer en derecho tanto por delante como por detrás, ¿verdad? Bien, voy a tejer estas 2 hileras y en la siguiente hilera nos vemos. Ya tejí las 2 hileras en puntada musgo y así es como se está viendo. Recuerden que actualmente tenemos 157 puntos, pero la siguiente puntada que voy a hacer es múltiplo de 12, por lo que me faltarían puntos para que coincida. A ver, les quiero explicar primero. Este suéter lo voy a hacer cerrado, entonces en las siguientes hileras voy a unir estos 5 puntos. Estos 10 puntos, ¿verdad? 5 de adelante y 5 atrás se van a tejer juntos y se van a quedar como 5 puntos. Quiere decir que de los 157 puntos menos 5 me va a quedar 152 puntos. Estos 152 puntos no es múltiplo de 12, ya que la siguiente puntada va a ser múltiplo de 12. Me faltarían 4 puntos, o sea, 156 entre 12 es 13, estaría perfecto para la puntada que voy a hacer. Ahora, si ustedes deciden
por cualquier motivo tejer con cualquier otra puntada, recuerden que este es el momento en donde pueden aumentar la cantidad de puntos que necesitan para la puntada que han decidido. Bien, les dije, me faltan a mí 4 puntos, entonces voy a tejer a un abierto, ya que hace poco hemos hecho acá la lazada. Todavía voy a tejer estas 2 hileras más aquí en musgo. Y aquí más o menos he calculado que cada 30 puntos voy a hacer un aumento. Bien, entonces acá voy a tejer 2, 3, 4, 5, 6. Bien, he tejido aquí 15 puntos y simplemente es torcer, ¿ven? Solo tuerzo y coloco ahí el primer aumento. Ahora voy a tejer 30 puntos y haré el siguiente aumento. Ya hice los 4 aumentos, estoy por la hilera de atrás, donde igual sigo manteniendo los 5 puntos primeros y últimos en musgo, y el resto lo voy a tejer en revés. Nos vemos en la siguiente hilera, donde uniremos ya el tejido y lo convertiremos en circular. Tejí esas 2 hileras y hasta este momento se ve así. Acá están los 2 ojales. Bien, estos 5 puntos finales donde no están los ojales los voy a retirar y colocar en otra aguja o en algo, porque ahorita lo vamos a tejer. Los 5 puntos, 3, 4, 5. Esta marca ya lo puedo retirar y vamos a tejer juntos, ¿ves? Estos 5 con estos 5 para unir. Y recuerden que donde están los ojales va encima, ¿sí? Y de esta forma estaríamos uniendo y convirtiendo ya el suéter en circular. Y empezamos tejiendo. Este punto lo voy a poner en la aguja para que sea más fácil. Un puntito. Y los tejo estos 2 juntos en derecho. 2 puntos juntos en derecho, allí. Otro punto más que coloco acá. Y tejemos 2 puntos juntos. Un tercer punto. Un cuarto punto. Y el quinto y último punto. De esta forma ya está unido aquí, ¿ven? De esta forma ya podemos retirar esta marca y acá estamos. Voy a dejar sí la marca aquí, porque como a partir de ahora vamos a tejer de forma circular, cada vez que ve esta marca sé que ya hemos terminado la vuelta y continúa la siguiente. Vamos a empezar con los patrones. Los patrones lo van a poder descargar en el Facebook, Pinterest o Instagram de Tejiendo con Midori. Ya que hemos terminado de unir aquí los puntos, empezamos leyendo los patrones. La raya vertical, recuerdan, es un derecho. La lazada es un círculo y 4 derechos. 1, 2,
3, 4, 3 puntos juntos, 4 derechos, lazada y volvemos desde el punto 1. Un derecho, lazada, 4 derechos. 3 puntos juntos, 4 derechos. 1, 2, 3, 4, lazada y volvemos a repetir desde el punto 1. Voy a continuar así hasta llegar nuevamente a la marca. Ya estoy al final de esta primera vuelta, estoy en 3 puntos juntos y acá están, ven, tiene que coincidir 4 derechos, 1, 2, 3, 4 y termino con la lazada. Por eso les dije, es importante que saquen la cuenta que sea múltiplo de 12 en caso ustedes estén trabajando con otra cantidad de números. ¿Ven? Hice la lazada, paso la marca y ahora nos toca la hilera 2. La hilera 2 es todo en derecho. Todas las hileras pares serán en todo derecho. ¿Ven? Terminamos esta segunda hilera y nos vemos en la hilera 3. Bien, hilera 3, acá está la marca, empezamos con 2 derechos, una lazada, 3 derechos. 3 puntos juntos, que viene a ser donde fue anteriormente, aquí mismo. 3 puntos juntos, 3 derechos, lazada, un derecho y volvemos a la puntada o al punto 1 de los patrones, ¿sí? Que serían 2 derechos más, una lazada, 3 derechos, 3 puntos juntos, 3 derechos, lazada, un derecho y continúan desde el punto 1 hasta dar la vuelta. Estoy al final de la hilera 3 nuevamente, aquí en 3 puntos juntos, 3 derechos, una lazada, un derecho y otra vez ya viene la marca. Recuerden que todas las hileras pares se tejen en derecho, así que esta es la última vez que lo repito y simplemente voy a explicar desde las hileras impares, ¿sí? Así que terminen esta hilera 4 y nos vemos en la 5. En la hilera 5, fíjense, este último punto voy a retirar. El último punto lo voy a pasar sin tejer a la aguja de la izquierda, ¿sí? Y ahora sí coloco esta marca. ¿Por qué? Porque si ustedes ven en los patrones, estos donde están acá las lazadas, estos 3 puntos centrales se va a tejer como 3 puntos juntos, que vendría a ser esto. Entonces, para que coincide, lo he pasado a la aguja de la izquierda. Bien, continúo con los patrones donde piden 3 puntos juntos, una lazada, un derecho, una lazada, 2 derechos y estos 3 puntos juntos. ¿Ven? Dos derechos, una lazada, un derecho, una lazada y volvemos a repetir desde el punto 1. ¿Ven? Acá están estos de aquí como 3 puntos juntos. Y así ustedes continúen repitiendo los patrones, la hilera 6, recuerden que es todo en derecho y nos veríamos en la hilera 7. Hilera 7, nuevamente retiro esta marca, paso el punto, que como fue una lazada lo estoy paseando ya tejido, coloco ahí y estos 3 de aquí como 3 puntos juntos según en los patrones me indica.
3 puntos juntos, lazada, 2 derechos, lazada, un derecho y 3 puntos juntos, un derecho, una lazada, 2 derechos, una lazada y volvemos a repetir desde la puntada 1 con 3 puntos juntos y así continúen repitiendo la hilera 8 todo en derecho y nos veríamos en la hilera 9 que sería la última de los patrones. Hilera 9, paso la marca y vemos 2 derechos, 1, 2, lazada, disminución simple, 2 puntos juntos que son, ven, esto fue donde hacíamos los 3 puntos juntos, estos 3 de acá, pero ahora aquí toca 2 puntos juntos, lazada, un derecho, lazada, disminución simple, 2 puntos juntos, lazada, un derecho y volvemos a repetir desde el punto 1 que serían 2 derechos, lazada, disminución simple, 2 puntos juntos, lazada, un derecho, lazada, disminución simple, 2 puntos juntos, lazada y un derecho y así continúen tejiendo hasta terminar esta vuelta. La siguiente vuelta, la hilera 10, todo en derecho. Ya tejí hasta la hilera 10 y ahora voy a tejer una vuelta más, todo en derecho, ¿sí? Todo en derecho. Y nos vemos en la siguiente hilera. Estamos terminando esta vuelta. Paso la marca y la que sigue tejeremos todo en revés. Ahí. Revés, revés. Una vez que ya están estas dos hileras o esta hilera en revés, vamos a hacer los aumentos. ¿Recuerdan cómo hicimos acá que fue lazada, 1, lazada? Va a ser ahora cada 3 puntos. ¿Ven? Entonces tejo 1, 2, 3, lazada, 1, 2, 3, lazada, 1, 2, 3, lazada. Al terminar debemos de tener 207 puntos. Lazada y esta siguiente hilera tejeremos todo en derecho. Al terminar esta vuelta, la que sigue tejeremos todo en revés. Y luego nos vemos para hacer unos aumentitos más para que coincida nuevamente con los patrones. He continuado tejiendo, ven, las dos hileras que les indiqué. Acá están lazada, 3 derechos, lazada, luego tejimos una vuelta en derecho y esta última todo en revés. Y así es como se está viendo. Acá está, se puede ver bien la abertura con los dos ojales. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? He contado y tengo 208 puntos, pero deseo o necesito tener 216 puntos. ¿Por qué 216? Porque es múltiplo de 12 para continuar y volver a hacer este mismo diseño. ¿Cuántos puntos? Si tengo 208, ¿cuántos puntos me falta para 216? 8 puntos, ¿verdad? Entonces vamos a hacer esos 8 puntos. Cada 26 puntos voy a hacer un aumento, así como hicimos en esta parte de acá. Una vez que terminen
esta hilera haciendo cada 26 puntos un aumento, 26 puntos un aumento, deben de terminar con 216. Vuelven a repetir desde esta parte, tejiendo 2 hileras más o 2 vueltas más, o una creo que era, no recuerdo bien, tengo que ver los patrones. Aquí igual 1 o 2 hileras vueltas y luego empiezan otra vez el mismo diseño, ¿sí? Entonces repitan hasta terminar el diseño, que más o menos tendremos unos 12, 13 centímetros seguramente, y allí nos vemos. Y continúa tejiendo como les indiqué, un diseño más, igual que aquí como hicimos, acá lo hacemos, acá lo tenemos. Y cuando he terminado el diseño, tejí una vuelta todo en derecho y una vuelta todo en revés. Y aquí lo pueden apreciar. Quiero que cuenten y verifiquen tener los 216 puntos. Aquí les voy a estar dejando una toma desde arriba para que puedan observar mucho mejor cómo queda el canesú. Y una vez que han confirmado la cantidad de puntos, vamos a empezar a separar. Aquí, esta es la parte de atrás del cuello. Recuerdan que hicimos acá los 2 ojales, esta es la parte de atrás. Más o menos calculen de estos 5 puntos cuál es el centro y colocan aquí una marca. Esta marca quiere decir que es la mitad de la espalda. Y vamos a separar de la siguiente forma. Espalda debe de tener 62 puntos. Manga 46 puntos cada uno y 62 el delantero. Entonces, una vez que hemos definido la mitad de la espalda, vamos a contar los 62 puntos, la mitad es 31. Entonces cuento desde la marca hasta acá, 31 puntos. ¿Ven? Y pongo una marca y luego de aquí del centro otra vez, pero para el otro lado contamos 31 puntos y coloco otra marca. De esa forma tenemos los 62 puntos de la espalda. Seguidamente, desde esta segunda marca, para la manga serían 46 puntos. He contado, coloco la marca. Delantero, 62 puntos. Separamos y coloco la marca. Y la otra manga igual, 46 puntos. Así tenemos los 216 puntos. En este momento el canesú lo tengo, si notan, en 2 agujas circulares. Lo puse así para poder extenderlo y que lo vean mejor. Si ustedes no tienen 2 agujas del mismo grosor, no se preocupen porque de todas maneras tenemos que separarlo. Yo lo he hecho solo para que ustedes puedan ver mejor. Con una aguja punta roma y una lana del mismo grosor, de otro color, ¿sí? Para que puedan distinguir. Vamos a ir separando los puntos de delantero, espalda y una de las mangas. Recuerden que cuando hacemos un tejido circular, siempre es mejor por comodidad tejer primero las mangas y al final el cuerpo. Entonces, aquí tengo una de las mangas y voy a separar los 46 puntos, muy sencillo. A ver, voy a pasar desde aquí. Siempre, por favor, con cuidado que no se les escape ningún punto, ¿sí? Tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal. Y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. Y aquí termino pasando los últimos puntos. Ya puedo retirar la marca. Y simplemente aquí, retiro la aguja, es anudar. Recuerden hacer un nudo sencillo, simple, para que
sea más fácil y luego esta lana se puede utilizar para cualquier otro proyecto nuevamente. ¿Ven? Acá tenemos ya separado una manga. Van a hacer lo mismo con la espalda y el delantero y nos quedamos con las agujas en unas mangas y continuamos tejiendo. Ya separé todo con la lana de descarte, ven, delantero, una manga, la espalda y la otra manga lo tengo aquí en una aguja. Como yo tengo estas agujas que son cortas, estas agujas circulares cortas, puedo tejer la manga de forma circular. El que desea puede hacerlo. Pero lo voy a hacer de forma convencional porque de repente sé que muchos tal vez no tengan agujas circulares tan cortas como para tejer la manga. Pero de todas maneras es sencillo. Si tienen las agujas circulares más largas, simplemente doblan y jalan uno de los extremos para unir. Yo lo voy a hacer todo recto para que sea más sencillo para ustedes y puedan ver mejor, y al final hacer la costura, ¿sí? El que quiere hacerlo circular lo hace circular. Bien, estoy aquí y voy a tejer 2 hileras, todo en derecho. Este ya lo había tejido, entonces tejo en jersey, ¿verdad? Sería en jersey, porque como ya estoy tejiendo de forma recta, será todo en derecho y por atrás, pues el tejido siempre por atrás va a ser en revés. Tejan esas 2 hileras y nos vemos para hacer un cambio de punto. Ya están estas 2 hileras y ahora vamos a hacer un diseño parecido a este, pero con 2 puntos juntos, ¿sí? Para que se mantenga un parecido en todo el suéter. El primero y el último solo va a ser en derecho, ¿ya? Y aquí 2 puntos juntos, lazada, 2 puntos juntos, lazada, 2 puntos juntos, lazada. Así van a continuar hasta terminar. Y recuerden que por cada lazada tiene que haber 2 puntos juntos para mantener la misma cantidad de puntos, ¿sí? Nunca puede haber más lazadas o más disminuciones. Siempre igual para tener los 46 puntos de manga. Y terminamos con 2 puntos juntos, una lazada, un derecho. Volteamos y voy a mostrar. Recuerden que por atrás la manga, si lo van a tejer de forma recta, la parte de atrás es en revés. Si lo están haciendo en circular, siempre va a ser en derecho, ¿sí? Así es. Así se está viendo. Y esta siguiente hilera, estamos por adelante, lo vamos a tejer en revés. Todo en revés. Y por atrás se continúa en revés. De esta forma ustedes van a tejer en jersey, por adelante van a tejer unos 4 centímetros, 4 o 5 centímetros en jersey, y luego vuelven a repetir esta parte de aquí, ¿sí? Que es en revés, luego 2 hileras en jersey y luego lazada, 2 puntos juntos, lazada, 2 puntos juntos, y continúan así repitiendo. Voy a continuar para que ustedes vean cómo va quedando la manga. Desde que terminamos de tejer el canesú, he continuado tejiendo estos 46 puntos de manga y he repetido 4 veces este mismo diseño de 2 puntos juntos, lazada, 2 puntos juntos, lazada.
más o menos entre cada diseño y diseño tengo 5.5 centímetros de separación. Si ustedes quieren más o más junto, ya ven. El total desde aquí, desde que hemos separado la manga, tenemos 28 centímetros. De estos 28 centímetros, ahora vamos a tejer con las agujas de 4.5 milímetros, porque vamos a hacer ya unas disminuciones y el punto elástico. Empezamos con un derecho y 2 puntos juntos en revés. Un derecho, 2 revés, un derecho, 2 revés, un derecho, 2 revés. Dos revés y termino con un derecho. Hasta ahí debemos de tener 31 puntos. Vamos a continuar tejiendo en puntada elástica hasta terminar la manga. Recuerden, la puntada elástica es tal como se encuentra cuando vemos este bultito, es tejer en revés, y cuando vemos como una cadena es tejer en derecho, y así van a continuar tejiendo en la puntada elástica, manteniendo los 31 puntos. ¿Cuánto van a tejer en puntada elástica? Por ejemplo, aquí tengo la otra manga ya terminada. Acá la tenemos, ¿ven? He tejido, para que tengan una idea, porque esto también es cuestión de gustos. En puntada elástica he tejido 5 centímetros, ¿sí? Bien, voy a continuar tejiendo la puntada elástica en este lado y nos vemos para cerrar. Ya tejí las 6 hileras y ahora vamos a cerrar. Todo en derecho. Tejemos y montamos. Tejo y montamos. Las personas que quieran cerrarlo de forma tubular también pueden hacerlo, y recuerden que en el canal está el tutorial de cómo montar y cerrar puntos de forma tubular. Yo lo estoy haciendo así sencillo. Traten de no ajustar mucho. También pueden hacer el cerrado con aguja punta roma para que quede también elástico, la forma de cerrar elástica. Como les digo, lo estoy haciendo simple, así que no ajusten mucho. Ya estoy terminando de cerrar esta hilera. Así, y vamos a dejar un largo suficiente como para al terminar de tejer el suéter podamos coser la manga o unir la manga. Entonces más o menos dejaré el doble de largo de la manga. Corto y aseguramos. Así ya tenemos terminada la manga. Terminen la otra manga. ¿Cuánto tiene de ancho para los que quieren saber? Recuerden que aquí se enrosca un poquito. Tenemos un ancho de 25 centímetros, ¿sí? A continuación vamos a unir delantero y espalda. Muy sencillo. Acá con los puntos que habíamos reservado, vamos a colocarlo nuevamente en las agujas de 5 milímetros, ¿sí? Siempre con cuidado que no se escape ningún punto, ¿sí? Vamos pasando primero por el delantero. El último punto, y sencillo, aquí solo desatamos y jalamos. Esta es la manga y pasamos aquí a la espalda. Hacemos lo mismo, porque recuerden que el cuerpo va a ser circular, así que
hay que colocarle una marca donde empecemos la vuelta. Termino de pasar los puntos de la espalda y de la misma forma retiramos ya la lana de descarte y ya tendríamos todos los puntos aquí en las agujas. ¿Ven? Acá tenemos todo junto. Voy a amarrar aquí la lana y vamos a continuar tejiendo como hemos hecho en la manga, pero de forma circular. Coloco aquí una marca para saber que aquí es la unión, o mejor dicho, la primera vuelta o donde empezamos la vuelta. Entonces simplemente amarro allí y continuamos tejiendo. En este caso era 2 vueltas, una vuelta en derecho, ¿verdad? Y una en revés. Que eso ya ustedes van a continuar tejiendo. En estas partes de aquí, cuando lleguemos a terminar este delantero y lleguemos acá donde está la manga, nos vemos para que vean que simplemente es tejer todo recto. Solo continuamos tejiendo, ¿sí? En esta parte. Ya llego aquí a la unión de la sisa y simplemente continúo. ¿Ven? Esta es la manga. Simplemente continuamos aquí tejiendo. Ajustamos un poquito y continuamos así, de esta forma, ya todo circular. Cuando vean esta marca saben que hemos terminado con la vuelta y continúan igual como hemos hecho con la manga, solo que como es circular el cuerpo, todo va a ser en derecho, ¿sí? En la manga, como lo hemos hecho abierto, pues la parte de atrás lo tejimos en revés. Ya de forma circular todo es en derecho, ¿sí? Bien, voy a continuar de esta forma el cuerpo y ya les muestro el largo que quedó. Y continúe tejiendo todo el cuerpo tal como les indiqué. Ven, hicimos el diseño, 6 centímetros en jersey y continuamos con el diseño. Igual como se tejió en la manga, igual lo hemos hecho, inclusive el largo. Aquí en la puntada elástica no hubo disminuciones, simplemente cambié las agujas de 4.5 milímetros y continué tejiendo, manteniendo la misma cantidad de puntos. En la manga nosotros hicimos aquí 5 centímetros en puntada elástica. Aquí tiene 6 centímetros en puntada elástica. El largo queda a gusto de cada uno. Pero para que ustedes sepan, desde aquí que hemos empezado hasta acá, tiene 31 centímetros de largo. Igual queda a gusto de cada uno, si lo quieren más largo o más corto, ya cada uno ve. 31 de largo desde que hemos hecho la sisa. Y ahora el ancho. El ancho del cuerpo tiene 36 centímetros de ancho. Acá lo pueden ver, 36 centímetros de ancho. Y vemos igual que la manga, acá está. Este es el diseño 1, 2, 3, 4 y luego un poco más, y el elástico fue igual en el cuerpo. Acá se puede observar. Bien, también podemos ver lo bonito que se ve ahora la puntada ya que hemos terminado. Lo siguiente que vamos a hacer es coser las mangas. Esta manga ya lo hice, les voy a mostrar. La otra la vamos a hacer juntos, no se preocupen. Ven que al ir cosiendo vamos a que coincidan los diseños. Siempre tiene que coincidir para que quede prolijo y quede bonito el diseño. Aquí atrás también pueden ver que he cosido los 2 botones de la espalda. Esa es la espalda, pero he volteado de esta forma y también se ve bonito, ¿eh? Si deciden que este sea la parte de adelante del tejido, también se ve muy bonito con los botoncitos, pero en mi caso será para atrás o dependiendo de la persona como quiere que use la niña. Ahora, empezamos. Cuando cerré aquí, recuerdan,
dejé un largo suficiente como para poder coser la manga. Y empezamos. Si no lo has hecho, no importa, simplemente lo amarras. Y empezamos desde aquí, uniendo a un lado y ahora al otro lado. De un lado a otro lado. Y ahora cogemos aquí un punto de un lado y un punto de otro lado. Así. De un lado, de otro lado, de un lado, de otro lado. Vamos a ir uniendo con cuidado, ¿sí? Recuerden que coincida ambos lados del elástico, toda la parte en jersey y la parte del diseño. Entonces aquí continuamos cosiendo simplemente así sencillo. El que quiere coserlo con crochet también puede hacerlo, o de la forma que se sienta más cómodo lo pueden hacer. Yo les estoy mostrando mi forma. Ya estoy terminando, ya llegué aquí a la parte de la sisa donde continuamos cosiendo todo recto. ¿Ven? Ya terminé. Me voy hacia el lado de atrás para asegurar aquí. Doble vuelta para asegurar bien, bien, bien. Y ya que estoy con la aguja, aprovecho para esconder la lana por la parte de atrás. Y cortamos. Con esto ya tengo terminado todo este lindo suéter. ¿Ven? Les muestro aquí la unión que hemos hecho. Ambas mangas están hechas igual y podemos observar mucho mejor cómo queda. Y espero que te haya gustado este lindo suéter con canesú para niña de 4 a 5 años. Y si es así, no olvides de suscribirte y dejarme un like. Y recuerda que también puedes marcar la campana de notificaciones para que te llegue un aviso cada vez que suba un video nuevo. Bye bye.